Preparemos las armas invictas en defensa de patria y honor. Les dará nuevo lustre la gloria. Saludos desde el Archivo Histórico Musical, unidad de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Soy Luis Alfaro Bogantes, transcriptor y editor de partituras. En este video reportaje les presentaremos los diversos procesos en torno a la obra Himno Patriótico, de Alejandro Cardona y Llorens. Compuesta para la campaña militar de 1856, es el manuscrito más antiguo conservado en el archivo. Debido a su importancia histórica y gracias a la acción de diversas personas y entidades, en el 2020 fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad en su modalidad regional por la UNESCO. A continuación, Alejandro Cardona Ducás nos expondrá el proceso de rescate. María Clara Vargas Cuyel nos brindará una contextualización histórica y biográfica del autor. Elena Zúñiga Escobar nos detallará sobre la grabación y las decisiones en torno a la interpretación de la obra. Y yo expondré sobre el proceso de edición de la partitura. Finalmente, discutiremos algunos paralelismos encontrados en los diversos procesos. Bueno, yo soy Alejandro Cardona, soy el bisnieto de Alejandro Cardona Llorens, que fue el compositor de este himno patriótico que nos reúne a todos. No me acuerdo cuándo supe de la existencia de este himno. Creo que fue a comienzos de los años 80. Yo estaba viviendo en México y pues venía a Costa Rica cada cierto tiempo y me quedaba en la casa de mis tías que ya se habían mudado de la antigua casa de mi abuelo, bueno, que alquilaban en realidad, que quedaba ya en la Avenida de los Damas, ahí subiendo las escaleritas y cruzando la calle lo que ahorita es el Ministerio de Cultura, a la Avenida Tercera, ¿no? Y pues en ese momento mis tías me mostraron una caja de cartón que tenían con todo lo que habían recogido de partituras de mi abuelo. Yo en ese momento me fijé por encima, pero en realidad nunca, o sea, no hice ningún tipo de revisión a conciencia. Fue hasta por ahí de 1986 o 87, cuando ya había regresado aquí a Costa Rica, em, que pues me heredaron este cartón de partituras, ¿no? Porque era como el músico oficial de la familia, por lo menos de esta generación, ¿no? Entonces empecé poco a poco a ver las partituras. Desde luego no estaban en muy buenas condiciones todas porque, pues ya saben, con la humedad de Costa Rica, pues ningún papel sobrevive las inclemencias del tiempo, pero en general tampoco es que estaban en lamentable estado. Pues intenté un poco de ordenar las partituras por obra, porque de hecho, había cosas donde encontraba partichelas, pero no la partitura o viceversa, y etcétera. Pero bueno, revisando estas partituras encontré el manuscrito del himno patriótico que estaba entre los materiales de mi abuelo, Ismael. Y bueno, se notaba porque era un papel pautado muchísimo más grande que el papel en pentagrama que usaba mi abuelo. Entonces, y bueno, también por el color del papel y todo, por la mayor antigüedad, y el tipo de pluma que se usaba para dibujar y todo, pues se notaba que era
una partitura más antigua y ahí pues descubrí este himno que la gente conocía de la existencia del himno, creo, pero creo que no se sabía dónde estaba la música. No, y también entre las partituras que encontré en esta caja, había lo que yo considero que es un arreglo del himno que hizo mi abuelo para voz y piano, que estaba en otra tonalidad. Si no me equivoco, estaba como en una re bemol mayor en vez de fa, que es la tonalidad original. Cosa extraña para una pieza para guitarra y voz, ya que fa mayor no es una tonalidad muy amigable para los guitarristas. Pero bueno. Y había un arreglo también para banda. No me acuerdo en este momento si estaba creo que estaba la partitura del arreglo, pero no sé si estaban las partichelas, eso sí, no me acuerdo en este momento. Y bueno, esto había estado en manos de, como sucede con todas estas partituras de los compositores de estas generaciones, estaban en manos de la familia, o sea, cuando murió mi abuela, pues mis tías, mi tía Flora y Rosario, conocida como tía Mana, tenían estas partituras a su haber y pues yo al tenerlas en mis manos durante muchos años estuvieron en mi casa, pero desde luego yo no tenía tampoco las condiciones para que estas partituras se mantuvieran en buenas condiciones y tampoco tenía el tiempo un poco para hacer ni ediciones ni pasarlas. Bueno, en ese tiempo ni siquiera tenía una computadora, o sea, hubiera tenido que hacerlo todo a mano. Pero bueno, no me acuerdo en qué año, honestamente, pero fue bastantes años después en donde me enteré de que estaba este proyecto, ¿verdad? Del archivo histórico musical en la Universidad de Costa Rica. Entonces dije, no, pues esta es la oportunidad no solo de rescatar este himno, sino todas las partituras que tenía. Entonces, pues hablé con Samira Barquero y hicimos una cita. Y pues llegué allá, cambié de caja y llegué con todos los materiales al archivo, allá que es el tercer piso, segundo piso, no sé, de artes musicales. Y pues ahí empezó toda esta aventura, ¿no? Con esta partitura y las otras. Me parece muy interesante que esto se haga, no solamente porque es parte digamos, de la memoria colectiva de lo que se hacía musicalmente, ¿no? en el país, sino porque, bueno, en el caso del himno en particular, me parece que tiene un valor agregado en el sentido que se vincula pues a una gesta, ¿no? que fue muy importante no solo para Costa Rica, sino para toda la región, que tiene una letra, la letra de Tadeo Gómez, que un guatemalteco, creo que radicado inicialmente en Nicaragua y después se pasó a Costa Rica. Tiene una letra también bastante combativa, que es interesante también como, digo, como otro tipo de memoria que a veces no se toma en cuenta en la historia oficial del país. Y además porque pues Alejandro Cardona, mi bisabuelo, también fue combatiente y estuvo ahí en el río San Juan y creo que llegó a ser capitán del Ejército Nacional. Entonces, o sea, hay una serie de datos que coinciden aquí y que
en realidad, si lees lo que se sabe de la biografía de Alejandro Cardona Llorens, es bastante alucinante, todas las cosas que hacía a la vez. Eh, pero, pero bueno, esa es la historia de cómo terminó en mis manos esta partitura y cómo finalmente pues ha llegado a este punto en que ya se está grabando la música y se está pues haciendo toda una investigación en torno a esta obra. Bueno, mi nombre es María Clara Vargas y estoy aquí porque me invitaron este año al inicio del año humorista 2021 a hacer una conferencia sobre Alejandro Cardona y yo. En ese momento tuve que tomar la decisión sobre qué aspecto de Alejandro Cardona Llorens comentar. Y finalmente tomé la decisión de ligarlo con el desarrollo de la práctica musical en el siglo XIX, tal y como yo lo había estado estudiando en el libro de las fanfarrias a la sala de concierto. Así que decidí enfocarme en dos aspectos principales, digamos, Alejandro Cardona Llorens como un músico típico de la generación musical que se dio en el siglo XIX, bastante estudiado por musicólogos actualmente y por historiadores, y además darse cuenta cómo esta migración coincide con varias migraciones de músicos que se han dado en el país y que no se han estudiado. Entonces, en ese sentido me parecía interesante. Por ejemplo, hubo una migración de músicos nicaragüenses en la época colonial, entre ellos la familia Morales, que es importantísima porque originó a varios compositores, pero también están relacionados con Manuel María Gutiérrez. Luego, a mediados del siglo XIX, a inicios, en los años 50, por ahí hubo una llegada de varios músicos, entre ellos Alejandro Cardona Llorens. Luego, a finales del 19, va a haber otra migración importante, algunos que vienen por estas ideas de incorporar la materia canto dentro de las escuelas y colegios del país. Y finalmente, tampoco tan estudiado, la migración de músicos norteamericanos y europeos que se dio en la década de los 70, 1970, ya en el siglo XX, para la transformación de la Orquesta Sinfónica Nacional, y también coincidentemente varios músicos sudamericanos que por la situación política también llegaron al país. Así que este es un tema que a mí me parece que puede dar para investigar más allá, ¿verdad? No solo, pero eso fue gracias, lo descubrí realmente gracias a empezar a reflexionar sobre Alejandro Cardona y Llorens. Entonces, leyendo sobre lo que estaba escrito sobre Alejandro Cardona y revisando ya más profundamente algunos documentos, me di cuenta que básicamente la vida de Alejandro Cardona y Llorens es perfecta para mostrar las diferentes etapas que sufrió, o que digamos que tuvo, no sufrió, porque es una palabra que no suena bien, más bien que tuvo el oficio musical a lo largo de esta segunda mitad del siglo XIX. Vemos como yo decía en las fanfarrias que a partir del 1840, gracias al café, empieza a haber un mercado importante en el país, empieza a haber dinero y empiezan a importarse muchas cosas, y entre esas cosas, por supuesto, instrumentos musicales, partituras, implementos para esos instrumentos musicales. Y es precisamente en ese momento cuando llega Alejandro, o sea, Alejandro Cardona y Llorens en 1853. Y bueno, ahí yo cuento en el artículo, bueno, creo que eso es lo que él debe haber dicho, bueno, ¿qué hago en este nuevo país, no? Soy flautista, soy guitarrista, tengo experiencia en el teatro, pero bueno, ¿cuál teatro había en ese momento? Había un
teatrito muy pobre, que era el Teatro Mora. No venían muchas compañías líricas, entonces por ahí no tenía muchas posibilidades, pero sí probablemente se dio cuenta de eso, de que estaba empezando este consumo musical privado. Y entonces ahí decide ofrecer sus servicios y encontramos varios anuncios de él ofreciendo clases de guitarra, clases de diferentes, de las cosas que él manejaba. Posteriormente, y es cuando él compone la música del himno, se incorpora, como mencionó ya Alejandro, su bisnieto, se incorpora a la campaña nacional, pareciera que en dos momentos, pero, o sea, por medio de su himno, probablemente desde el inicio, pero participó activamente, sobre todo en la segunda parte, ¿verdad?, de la campaña, más bien. Luego tenemos en la década del 1850 que él regresa, se casa, además, ahí entre medio de la guerra y tal, se casa, que era algo que además muchas veces ligó a estos músicos migrantes. O sea, básicamente se casaban digamos, mujeres de la sociedad, lo cual era lo lógico porque era en el medio que se estaban moviendo, ¿no? Y además, de alguna manera, eso los anclaba en el país. Otros de esos que yo mencioné, de ahí simplemente pasaron unos años y se fueron. Alejandro Cardona se casa aquí y además cuando regresa, pues se da cuenta, regresando a la guerra, se da cuenta que ya él no era el único que estaba ofreciendo servicios, ¿verdad? Sino que había una cantidad de gente importante ofreciéndolos, así que él decide fundar una barbería. Una barbería, pensemos que no es lo que ahora pensamos, ¿verdad? Sino que era más bien una de esas tiendas que hacían de todo, probablemente de barbería, pero también era farmacia, vendía instrumentos musicales, vendía partituras, vendía también cuerdas y otras partes instrumentales, ¿verdad? También en esta época detectamos en los periódicos cómo incursiona como empresario organizando agrupaciones. Pensemos que en esta época en Costa Rica seguía sin haber ninguna agrupación estable, la única eran las bandas militares. Entonces todos los músicos de la época se dedicaban a organizar diferentes, ellos llamaban orquestas, pero en realidad no eran orquestas, eran grupos de diferente tamaño que apoyaban diferentes actividades sociales o religiosas, ¿verdad? Lo que se necesitara. O sea, igual que actualmente muchos músicos muchas músicas se dedican a ese tipo de actividad, en aquel momento también. Así que él fue organizador de agrupaciones y yo digo que de alguna manera empresario en el sentido que a veces se dedicaba a vender los tiquetes de conciertos, etcétera. O sea, sí, yo creo, y eso no lo exploro tanto en el artículo porque, bueno, uno siempre como historiadora está, digamos, tiene que decir lo que los documentos dicen. Esto que estoy contando ahora es de ahí un poco lo que yo infiero de todo eso, pero yo sí creo que él debe haber tenido un nivel de emprendedurismo impresionante, porque veamos en todo lo que se metió, ¿verdad? O sea, ahora sería un joven emprendedor y podría buscar presupuesto en los bancos para que le apoyaran en sus diferentes empresas, ¿verdad? Pero en aquel momento no había esas posibilidades. A partir de 1866, en mi libro, yo digo que se consolidan las bandas militares y coincidentemente vemos a Alejandro Cardona y Llorens empezando a ser director de la banda de San Ramón, o sea que se fue a vivir allá. Y en esa banda de San Ramón estuvo varios años, lo detectamos dando serenatas al presidente de la época, ¿verdad? Y también vemos la gran inseguridad que tenían estas agrupaciones, porque dependían un poco de lo que las municipalidades o los ministerios de guerra y marina los apoyaran o no. Así que vemos cómo esta banda desaparece, pero vuelve a aparecer. Y bueno, Alejandro Cardona estuvo toda esta época, como 4 años, si mal no recuerdo, en San Ramón dirigiendo. Y nuevamente
a final del siglo XIX, ya hacia 1885, vemos que aparecen nuevas leyes dedicadas a la educación en el país. Y nuevamente Alejandro Cardona y Llorens descubre que eso también es una posibilidad para él y se devuelve a San José, donde se va a insertar como maestro de música de las escuelas de párvulos, o sea, de niños como de kinder, en primaria, en las escuelas tanto de niñas como de niños, ¿verdad? En San José. Y bueno, ya al final de la vida vemos como él, que eso está recontado muy claramente por el historiador Quesada, vemos como él pide un apoyo por haber participado en la guerra, ¿verdad? Una pensión de guerra. Y muere en 1899. Pero sí creo que su vida me muestra cómo esto que yo había, digamos, y de alguna manera eran hipótesis, ¿verdad? En aquel momento, por lo que yo había encontrado en los periódicos, viéndolo en la vida de un músico, pues veo que realmente queda muy claro. También yo proponía varias imágenes, Susan y Luis, que pueden salir del libro de Míger para ilustrar diferentes momentos. El libro de Míger, pensemos que está publicado también en 1853, coincidentemente cuando llega, o sea que estos dibujos que Míger nos deja son como las fotos de esa época de lo que Alejandro Cardona puede haber visto, ¿verdad? Por ejemplo, probablemente viniendo de Panamá, llegó por... Ya aquí estamos todos inventando, ¿verdad? Porque yo no he encontrado ningún documento que lo diga, pero es que así debe haber sido, porque viniendo de Panamá, obviamente iba a llegar probablemente a Punta Arenas, así que esto es lo mismo que vio Míger, probablemente lo que vio Alejandro Cardona y Llorens, o esta llegada a San José, por ejemplo, esto es lo que él debe haber visto. También vemos aquí la zapatería francesa, no es la barbería de Alejandro Cardona, pero es una zapatería de la misma época, ¿verdad? Que demostraría, digo, que serviría para la parte del consumo musical privado. Luego, esto de el cuartel principal, ¿verdad? Que era el lugar más importante de la milicia, para la parte esta, que él tiene que haber entrado ahí. O sea, habiendo sido militar, Alejandro Cardona tiene que haber ingresado a ese cuartel, porque era el cuartel más importante en San José. Luego aquí también, y esto habría que pedirle permiso a la biblioteca para poder poner estos extractos, pero vean lo que se anunciaba cuando Alejandro Cardona y Llorens estaba, ¿verdad? De acuerdo a lo que Patricia Fumero nos dice, en esos años no pasaron muchos grupos de teatro, pero no muchas compañías líricas. Por eso es que yo digo que él se debe haber encontrado ante un dilema, no me puedo dedicar a, digamos, tocar en música en el escenario, porque no están pasando muchas, pasaron 2 o 3 años, o digamos 2 al año, pero bueno, no era como para comer de eso, ¿verdad? Sobre todo que no creo que le pagaran tan bien. Entonces, probablemente por eso es que él decide hacer clases privadas. Y vean uno de sus anuncios, él dice: les anuncio que acabo de abrir las clases teniendo para la enseñanza los mejores métodos que se conocen para este instrumentos, tales como aguado, sor y carcasi, son de guitarra, ¿verdad, Alejandro? Los discípulos no tienen necesidad de comprar ningún libro para aprender, porque además de los métodos referidos, tengo una gran colección de piezas de muchos autores antiguos, etc. O sea, vean cómo él está no solo promocionando sus clases, sino encontrando maneras de atraer y sostener a sus estudiantes, ¿verdad? Al decirles: vean, si ustedes son mis estudiantes, van a tener estos métodos, van a tener piezas arregladas probablemente por él mismo, ¿verdad? O este otro, donde él más adelante, ya cuando tiene la barbería, dice que ofrece, vean todo lo que ofrecía. Bueno, y además vean dónde estaba, esquina opuesta al Palacio Nacional, que esa esquina opuesta al Palacio Nacional, creo que el Palacio Nacional estaba donde ahora está el Banco Central de Costa Rica.
o por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, estaba seguro por donde ahora está la Gloria o por donde está el Correo, por ahí estaba la barbería de Alejandro Cardona, o sea, estaba muy bien puesta porque esquina opuesta al Palacio Nacional, quiere decir que se había ubicado muy bien y vendía de todo, papel para dibujo, cajas para pintar al pastel, fijativo y papel para lo mismo, flautas de llaves, guitarras de clavijas, cuerdas romanas, cuellos de lino blanco y orillas, o sea, como vemos, de lo que era típico en las tiendas de esta época, ¿verdad? Y además que muchos españoles hicieron eso, bueno, tanto que actualmente algunos de los, ¿cómo se llama?, supermercados más importantes del país siguen perteneciendo a familias que llegaron en aquellos momentos, españoles migrantes, ¿verdad? Y bueno, finalmente aquí les puse también un baile en la época de Mr. Belly, es otro señor inglés que vino y que es un ejemplo donde probablemente Alejandro Cardona y Llorens tocó en algunos de esos bailes, ¿verdad? Porque él organizaba esos grupos precisamente para tocar ahí o para tocar veladas, ¿verdad? Que eran como los dos espacios de sociabilidad importantes en la época, para la gente de sociedad, los bailes y las veladas. Además de lo religioso, por supuesto. Y aquí algo que en este caso es un concierto frente a la casa del presidente, de la banda. No sé si pueden ver ahí, medio se ve la banda tocando frente a la casa del presidente. Alejandro Cardona no dirigió frente a la casa del presidente, pero sí sabemos que dirigió para el presidente cuando lo fue a visitar en Atenas. Varias veces él estuvo dando serenatas para el presidente con la banda de San Ramón. Y finalmente, bueno, este es un libro que está en el archivo, que es el libro de cantos escolares de Juan Fernández Ferraz y José Campabadal, otro músico migrante, ¿verdad? Ya de finales del 19, pero un libro que probablemente en las clases que dio Alejandro Cardona y Llorens utilizó, puesto que fue un libro compuesto especialmente, publicado especialmente para las clases que se dieron a partir de la década de 1890, en el país. Preparemos las armas invictas en defensa de patria y honor. Les dará nuevo lustre la gloria, nuevo brillo los rayos del sol. Les dará nuevo lustre la gloria, nuevo brillo los rayos del sol. Hola, bueno, yo soy Elena Zúñiga Escobar y fui invitada para interpretar esta obra. Yo quiero agradecer al Archivo Histórico por la invitación y también, bueno, estoy muy sorprendida de ver mucho de la historia de esto que está contando Alejandro, de lo que cuenta María Clara y también ver cómo yo, una persona de esta generación, puede vincularse o entrelazarse con esta época a través de la generación anterior, ¿verdad? Que es la de ustedes. Entonces, pues todo esto, esta conversación es muy, muy importante para mí. Yo me siento muy honrada, muy dichosa de haber podido interpretar esta obra tan antigua. Me permitió ver también lo que podía estar pasando en un mundo que yo no viví, ¿verdad? Porque está muy lejos de mi realidad como costarricense joven que afortunadamente no conoció la guerra desde su propia piel. Sin embargo, mucha admiración por la gente que de verdad tuvo esas agallas, ¿verdad? De llegar y luchar. Y en este caso de Alejandro Cardona y Llorens, de poder como escribir algo que realmente sirviera para darle valor a un pueblo que quizás podría tener miedo, ¿verdad? Es una realidad bastante fuerte también, por ahí fue donde a mí me tocó más. El proceso creativo fue emocionante en ese aspecto. Yo estaba aceptando una propuesta de documentación de una obra que iba a ser grabada, bueno, según escucho, también grabada por primera vez, con voz y con un instrumento de cuerdas. Sin embargo, a mí me hubiera mucho gustado escucharlo también
en banda, interpretado con el arreglo de banda que pude ver, y seguramente pues en algún futuro esto suceda, en algún futuro cercano, ya que se está investigando, está en este proceso. Voy a hablar un poco de cómo fue este proceso, de cuando me llegaron como las imágenes o las fotografías de las partituras que habían. Yo recibí varios archivos, había unas partituras, estaba el arreglo de banda en re bemol, y también había una adaptación para guitarra en do, no me acuerdo en qué tonalidad estaba exactamente, pero estaba en otra tonalidad también. Y bueno, yo me fui más por la tonalidad de banda, que era la que más se ajustaba a la melodía cantada. Tuve muchas dudas de cómo interpretarlo. Yo soy cantante popular, sin embargo, también conozco el lenguaje lírico, y tenía esa duda, ¿verdad?, de si realmente lo podía cantar como lo hago siempre, o si necesitaba un tratamiento especial por las características, ¿verdad? Tenía muchas preguntas para su autor y no podía hacérselas. Entonces, tuve que imaginar que yo era parte de esa historia. Por ahí saqué fotografías de mis bisabuelas, tatarabuelas. Tengo también una partitura antigua de un regalo que le hicieron una composición que le hicieron a mi abuela. Mi familia también es migrante, salvadoreña, entonces como que por ahí también me hizo llegar a otros sitios donde yo no sabía que iba a llegar, ¿verdad?, a través de esta obra. Y bueno, fue un camino interesante. El texto me parecía muy fuerte, por obvias razones. Como dije antes, estamos hablando de un himno que fue creado para envalentonar un pueblo, ¿verdad? Y para ello se necesita una energía de lucha que claramente yo no tengo. Como compositora, mis canciones son muy pacíficas, tienen otro sentido, y las luchas son otras, y entonces esto para mí significó un contraste, ¿verdad? Un contraste en la forma en la que yo pues canto y toco también. Entre los documentos, también como mencioné ahora, vi que había una adaptación de guitarra, pero como yo no toco ese instrumento, porque, bueno, toco cello, entonces me sugirieron hacerlo con el cuatro venezolano, que es el instrumento de cuerda que tengo acá en la casa, y es el que también utilizo para tocar en vivo y componer. Hice un arreglo similar al del que estaba de guitarra, porque por la distribución de los bajos y todas estas cosas técnicas de la guitarra, no sonaba igual si yo lo tocaba de cierta manera. Entonces, así fue como lo trabajé, lo pensé mucho, pero lo pensé mucho más las frases, ¿verdad? Cómo cantaba yo esas frases, cómo decía lo que decía y cómo decirlo con fuerza, y al mismo tiempo cómo sonar dulce en medio de aquel texto tan potente para mí, ¿verdad? Enfocándome principalmente en ese sentimiento de esperanza para no perder esa fuerza de lo que el himno quería para su pueblo. Entonces, sí, el texto tiene unas frases bastante fuertes que hablan de lo que es una guerra, de armas, ¿verdad? De defender con honor, de salir vamos juntos, ¿verdad? Por ahí de pronto lo que mencionaba María Clara, de que se había cantado con varias personas que estaban ahí en ese momento, me resuena muchísimo cómo podría también esta obra interpretarse con tantas voces, escucharse con esa fuerza, ¿verdad? De un coro, de un gran coro, de un buen ensamble. Por ahora fue una interpretación mucho más íntima, también obedeciendo quizás a lo que estamos viviendo, era un momento en donde no podemos reunirnos con las personas
pero bueno, ya quedarán más momentos para encontrar otras versiones. Y así fue como yo sentí este proceso, ¿verdad? Fue de verdad algo interesante, conocer también toda su historia, de todos sus oficios, de cómo llegó acá, todo esto para llegar a componer un himno para un pueblo que él venía conociendo, que no era su pueblo natal. Entonces, impresionante también en ese aspecto. Bueno, ya cuando ya había trabajado el himno, que bueno, para cantar sí es una tonalidad aguda para mí, sin embargo, lo asumí y lo interpreté de otra manera, diferente a las canciones que yo normalmente canto o interpreto. Y finalmente fuimos a grabar al estudio de grabación de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y trabajé con Carlos Escalante. Él estuvo a cargo de la grabación y decidimos no utilizar metrónomo porque quizás esto también nos acercaría a la realidad de la obra y se sentiría más orgánica. Bueno, finalmente yo puedo decir que esta ha sido una experiencia de la que aprendí mucho. Significa para mí un acto de confianza muy valioso. Fue sin duda un gran compromiso de traer una obra de más de 150 años a esta nueva realidad de un país que hace mucho tiempo no tiene ejército y que también me pone a pensar muchísimo, ¿verdad? En todas estas personas que cantaron este himno creyendo fielmente en lo poderosas de sus palabras, ¿verdad? Y de esas frases melódicas y este ritmo de marcha, para armarse de valor y defenderlo con honor, ¿verdad? Es emotivo para mí imaginar ese momento, ¿verdad? En donde quizás era lo único que podía darte esperanzas para salir a pelear y saber que, o pensar que tal vez esa iba a ser la última vez pues, que ibas a cantar ese himno o a revivir ese momento. Entonces, bueno, como compositora también y música actual, a mí me hizo valorar mucho más el poder de la palabra en el canto, ¿verdad? Valorar este sentimiento de canto, tribu, comunidad, apoyo, y creo que es importante rescatar eso. De ignominia, de luto y honor. Bueno, yo les voy a presentar parte del proceso de edición del himno patriótico de Alejandro Cardona y Llorens y algunos de los materiales que tenemos disponibles en el Archivo Histórico Musical. Primero que nada, los materiales que tenemos disponibles justamente son, en cuanto a partituras, tenemos 3 partituras. El manuscrito por Alejandro Cardona y Llorens, que se asume que es el manuscrito original de la época, aunque no está datado como tal. Sin embargo, sí se sabe que es letra y punto de Alejandro Cardona y Llorens. Y encontramos 2 versiones por Ismael Cardona Valverde, su hijo. La primera es un arreglo para piano, esta es una versión para 2 voces y guitarra, y esta es una versión para piano y voz de Ismael Cardona. Y además encontramos un arreglo para banda militar de Ismael Cardona. Ambas versiones serían posteriores al periodo de la obra en sí de 1856. Como bien María Clara lo indica en su artículo. Además tenemos algunas fotografías, unas de ellas son este retrato de Alejandro Cardona y Llorens, y esta agrupación musical que es bastante posterior a la época, donde su hijo, justamente Ismael Cardona, quien hace estas 2 versiones adicionales de la obra, interpreta el violín. En cuanto al proceso de edición, primeramente
lo que hacemos es abordar el manuscrito original como la fuente primaria de lo que sería la obra final o la edición final que vamos a producir. Se hace una revisión de se hace un proceso de juicio de las indicaciones encontradas y de la validez de la información, si es necesario que se hagan ajustes o no, para lograr producir una partitura que sea más clara y que incentive además a los músicos a interpretar la obra. Entonces, esta es como la finalidad, tener una partitura que sea muchísimo más clara, donde la letra se pueda leer más clara y que de repente se puedan pulir algunos errores o ajustes que sean necesarios hacer en sí ya en cuanto a la escritura musical. Ejemplo de esto o parte de este proceso es que se hace un contraste entre la edición original para dos voces y guitarra y la versión para piano de Ismael Cardona, ya que por ser posterior es un poco más clara y el punto es también más claro. Entonces, para solventar algunas preguntas que surgen o algunas dudas o para tener claras algunas secciones de la letra donde tal vez no es tan legible, vamos también a la versión para piano. Entonces, están considerando ambas versiones. Y un ejemplo de estos cambios que se realizan, que la obra en realidad la edición manuscrita es bastante cuidadosa, es bastante limpia. Hay algunos pequeños detalles y aquí tengo un ejemplo de estas plicas, por ejemplo, que se unen eh, respondiendo a la escritura para voz y para la escritura para canto, donde si se canta con una misma sílaba, dos notas, pues se une la plica. Entonces, para que se pueda ver también el ejemplo de lo que sería ya la partitura producida, cualquier cambio que se realice se indica con corchetes dentro de la partitura y se hace un informe de cambios que vendría en las notas a la edición que acompañan la partitura junto con el aparato crítico escrito por María Clara. Entonces, ese formato sería la nota con su número de nota correspondiente, como la edición está en proceso, todavía esta nota no tiene un número asignado, el compás donde sucede este cambio y se informa por qué y por qué se hizo el cambio y cuál fue el cambio que se hizo. Y finalmente tenemos el producto final que vendría siendo así la primera, digamos, las primeras páginas y el primer sistema de la partitura. Aquí podemos ver un cambio que se realiza de acomodo de la letra en las primeras notas del himno que realizó Ismael Cardona en la versión que él adaptó para piano, ya que permite tener un ingreso silábico, una pronunciación silábica con las notas y no una sola sílaba a lo largo de esa escala, lo que lo vuelve más acorde al carácter militar de la obra y de una dicción más adecuada. Muchísimas gracias a Alejandro, María Clara, Elena por sus intervenciones, por su valiosa inclusión en este proyecto de edición y de revivir una obra. Me parece muy, muy interesante y muy enriquecedor poder tener las perspectivas, o sea, desde el proceso, o sea, todos los procesos. Se puede ver que como todos los diferentes procesos a lo largo de toda una historia de una obra, desde su contexto histórico, el contexto y la vida del compositor, desde la investigación histórica documental de María Clara, hacia el proceso de rescate y de encuentro de esos manuscritos, que es más actual, pero es algo que sucedió en toda esa historia familiar y me parece también muy, muy interesante que podríamos ahondar como en el elemento familiar dentro de la historia de una obra y finalmente el proceso artístico de revivir una obra, que quizá me parece curioso que podríamos empezar por ahí, por el hecho de hacer una interpretación artística. Elena, tal vez podríamos ahondar como por este lado de hacer una adaptación
a las condiciones actuales, que se puede ver más como un reflejo de ese mismo contexto de la obra, en la que la obra se ejecutaba con lo que se tenía disponible. O sea que tal vez la versión en partitura que tenemos es para guitarra y dos voces, porque fue, digamos, como la forma en la que se podía difundir más fácil en ese momento, tal vez, o sea, y digo tal vez como parte de esa discusión de que tal vez no era necesariamente la instrumentación que hubiera querido Alejandro Cardona, pero, pero que en ese sentido la obra se tiene que adaptar a sus circunstancias, y eso lo veo también desde el proceso de edición que hicimos del Duelo de la Patria. Es una obra que cambia constantemente, porque las condiciones de nuestro país son así, o sea, tienen que adaptarse para que se ejecute, tienen que adaptarse al contexto. Y me parece sumamente enriquecedor ver eso, tener esa óptica desde la interpretación suya de que es una apropiación y una interpretación de esa obra, de las implicaciones y de los significados que tiene la obra dentro del contexto actual y de las condiciones actuales, más que hacer un intento, digamos, de una reconstrucción histórica de la obra. Que como usted bien dice, o sea, no sé cómo era esa historia, yo no viví una historia militar, yo tampoco. O sea, lo más, de hecho, el único recuerdo que tenemos, quizá, eh, que también es irónico si se quiere, son las bandas de conciertos. Entonces es como una de las únicas instituciones que queda en el país como recuerdo de la vida militar. Entonces tal vez comentamos al respecto, no sé cuáles son sus impresiones en cuanto a eso. Sí, bueno, esto de la adaptación o también de la versatilidad de los instrumentos, ¿verdad? Porque de pronto siempre he pensado eso, ¿verdad? Que las personas tienen una guitarra, pero no todas las personas tienen un piano, no todas las personas tocan clarinete, pero todas las personas cantan. También pensaba eso, o sea, ya también la obra tiene una melodía que podría hasta cantarse a capela y, y por eso también, pues a nivel de frases fue como lo que más pensaba. Era o sea, la parte de melodía tenía también su fraseo que hace pensar, ¿verdad? Había algunas partes que tal vez tenían muchas palabras y había que decir, bueno, ok, tengo que respirar en algún momento. Y, y todo esto, ¿verdad? Que también, no sé, como que de pronto uno dice, como lo que dijiste vos ahorita, ¿verdad? Lo que tengo en este momento es un cuatro venezolano y mi voz, que es el instrumento que toda mi vida he tenido, con el que toda mi vida he cantado desde pequeña. Y bueno, cuando también hablaba con Susan me decía, pero cántalo con tu voz, y dice, cántalo con tu voz, esa sos vos, vos estás en este momento, eh, también que obedece a otra realidad, y pues sí, ¿verdad? Porque sí me hizo sacar fotos y como les contaba, partituras viejas que habían por ahí también, históricas, y, y también pensaba eso, ¿verdad? ¿Cómo lo canto? Que suene lírico, que suene popular. Tenía este diálogo permanente en mi cabeza y entonces de pronto lo interpretaba como si sonara más impostado y lírico y pensaba, es que no, como que no me combina, ¿verdad? Y entonces bueno, ya esto que es más como propio tal vez de cada intérprete, ¿verdad? Que se cuestiona cómo suena y todo esto. Como digo, también me imaginaba un gran coro, pero por la realidad que estamos viviendo, que no podemos tampoco como compartir muchas personas juntas, eh, no es posible también hacer otro tipo de ensambles. Pero por supuesto que me imagino la obra cantada como un coro y me encantaría poder escuchar también las dos voces. Eh, no sé, eso es lo que puedo decir al respecto. No sé si tienes alguna otra pregunta o si Alejandro o Maritala tienen otra pregunta. Yo creo de todos modos que cada, digamos, las obras del pasado, cuando se ejecutan contemporáneamente, pues hay que construir metáforas que son propias de la época. O sea, pensar ahorita que, digamos,
nosotros tocamos conciertos de Beethoven con pianos de cola que Beethoven ni hubiera soñado de tener, o sea, por ejemplo, la potencia a nivel la potencia sonora no, simplemente no existía en los instrumentos de la época y así por el estilo. Por otro lado, debo decir que esto es simplemente una reflexión personal, o sea, no tiene ninguna, o sea, no pretendo que sea como cátedra en el sentido. Yo sí creo que uno de los problemas que existe con sobre todo con los símbolos patrios o cosas que se relacionen con acontecimientos importantes históricos, pensamos que su representación debe ser grandiosa, con coros y orquestas y bandas y todo, pero la verdad es que no tiene por qué ser así. Y de hecho, si la obra se escribió para guitarra y dos voces, era por las condiciones del momento, o sea, no iba a ser ejecutado con una banda, no iban a llevar una banda para allá, para la frontera, pero incluso aunque se hubiese presentado aquí en San José, no creo que hubiera tenido las condiciones en ese momento para montarlo. Entonces, resulta que este sentido heroico, ¿no? de las cosas se manifiestan a la medida del momento, ¿no? Y evidentemente el acompañamiento de guitarra fue así porque él era guitarrista y seguramente él mismo tenía que tocar la guitarra en ese momento y tal vez cantaba también porque él también cantaba, creo que hasta daba clases de canto y todo. Entonces, o sea, estamos hablando bueno, los músicos, compositores y músicos prácticos, todos sabemos que toda nuestra existencia gira en torno a adaptarnos a las condiciones, no necesariamente todos tenemos un teatro y una orquesta a la medida como Wagner, una cosa así, ¿no? Por suerte. Pero, digamos, y yo creo que entonces cada época tiene que edificar la metáfora, ¿no? O sea, y tenemos que también asumir hasta la letra de otras maneras, porque tal vez no hay ejército en el sentido formal, pero todavía están las fieras del norte, que dice la letra, que ahí están, y los intereses no son tan apartados de lo que eran en aquella época, ¿no? Entonces, lo digo como reflexión personal, en el sentido de que a veces hay que rescatar también estas cosas a la luz, digamos, de lo que estamos viviendo actualmente, y no solamente como una especie de referente histórico, ¿no? Eso es importante tenerlo, pero no hay que dejarlo ahí. Entonces a mí me parece muy interesante que se haya hecho con un cuatro venezolano y así, con una voz popular. No veo ningún problema en eso. Creo que para nada. Bueno, con respecto a lo que decía Elena y ahora acaba de, digamos, subrayar Alejandro, yo creo que sí, que los músicos en cada época tenemos que hacer, los intérpretes, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Pasa en nuestra música, pasa en la música barroca, donde no hay una partitura, sino que hay un agudo, y el agudo es cualquier cosa, ¿verdad? O sea que eso que hiciste me parece completamente apropiado, ¿verdad? Se ha hecho y se ha seguido haciendo siempre. La posición purista de 1950, 60, precisamente de la música antigua, ya se desestimó completamente. Esa idea de tocar como era, ahora se dice, no, nunca vamos a poder tocar como era, porque precisamente de allá no somos así, nuestros oídos no son así, etcétera. Así que me parece genial. No, yo quería poner algo que no desarrollé mucho en el artículo porque no quería tampoco causar tanta polémica, pero sí me parece interesante, que es que
por eso al final yo digo, de repente ese himno ni siquiera se estrenó, ¿verdad? Porque yo no he encontrado un documento, y no me parecería raro, porque eso pasó 1000 veces con un montón de partituras, ¿verdad? De compositores nuestros. Y es que ahí hay una discrepancia, por ejemplo, el himno en las partituras más nuevas, por así decirlo, los arreglos, dice que es de 1856. Sin embargo, el historiador Juan Rafael Quesada dice que probablemente algo que menciona Bleng en la historia del periodismo es el estreno de este himno. Pero eso que menciona Bleng es de 1855. Entonces, o el himno se compuso un año antes y existieron partichelas para tocarlo por banda, porque la referencia de Bleng de 1855, que como es un libro de 1950 y algo, no pone de dónde sacó las referencias, es parte del problema. Pero entonces la referencia de Bleng es que el himno, y no dice que sea el de Cardona, él dice un himno patriótico que se estrenó en noviembre de 1855. El historiador dice que es el himno de Cardona Llorens. Yo lo dudo. O entonces lo que puso tu abuelo, que probablemente fue tu abuelo, que se estrenó en 1856, no es 1856, sino 1855. Pero bueno, yo no desarrollé esto porque además es un poco enredado de decirlo y verdad, no sé si quedó muy claro, pero sí hay ahí alguna cosita que habría que como que o revisar. O el himno es de un año antes, y además hubo partichelas para que lo tocara la banda, o tal vez nunca se tocó. Yo dudo que esto haya sido tocado con banda en la época, honestamente. Sí sé que el arreglo de bandas es puño y letra de mi abuelo. Yo reconozco cómo escribía música y es de él. Y Ismael Cardona. Ismael Cardona, sí, Valverde. Él, estoy seguro que eso. Ahora, también la instrumentación es extraña, ¿no? Pero haz de cuenta que las bandas siempre tenían instrumentaciones extrañas, o sea, hasta la fecha a veces. O sea, no siempre tenían todos los instrumentos, entonces yo no sé cuál fue el criterio y pues ya yo no sé si alguien, o sea, pues de la generación de mi abuelo, pues no hay nadie vivo, entonces es muy difícil de saber para qué hizo ese arreglo. Y también la referencia a la fecha posiblemente no es una referencia exacta, o sea, sino que más bien estaba pensando la fecha en relación al acontecimiento, y todo el mundo habla de la guerra del 56, no habla de que en noviembre del 55 o una cosa así, o sea, que fue digamos lo que vino antes, no se sabe. Exacto, y es que 1855, en noviembre, fue cuando Juan Mora Porras y Anselmo Llorente empezaron a levantar al pueblo Sí. con sus famosas llamadas. Y entonces ahí se gestó realmente lo que luego iba a ser en 1856. Entonces, probablemente el himno, tal vez sí sea de 1856. No, es posible, totalmente posible, pero lo que digo es que no creo que mi abuelo haya puesto la fecha con un conocimiento, Claro. Porque además yo me imagino, yo no sé, tampoco sé, porque no me acuerdo en la partitura si eso tiene fecha. Yo no sé cuándo hizo ese arreglo. Entonces yo no tengo idea cuándo puede haber sido eso. Y bueno, ya que estamos hablando de tu abuelo, yo te quería hacer una pregunta personal, más bien familiar, en el sentido de, a veces cuando uno es parte de una familia musical, lo digo con conocimiento porque mi familia también es musical, uno como que no se da cuenta del aporte de sus familiares hasta después, ¿verdad? Yo, digamos, para mí mi mamá era mi mamá y mi tío era mi tío. Después me enteré que mi mamá era un importante pianista y que mi tío era un director de orquesta importante. Entonces te quería preguntar a vos si en tu familia, digamos, se hablaba de tu bisabuelo
normalmente, o simplemente era un bisabuelo ahí, o digamos tu abuelo Ismael Cardona, vos tuviste relación con él, Sí, hablaron, o bueno, tuviste a tu bisabuelo posteriormente. sí, no, lo que pasa es que, bueno, sí, sí en mi familia sí había cierta conciencia de esa tradición, ¿no? No solo en la música, sino también en la literatura y en otros campos donde la familia se destacó, digamos, en ese sentido. Sí existía eso y, em, pero yo no conocía la música, ni siquiera de Ismael, excepto la famosa, el canto de cuna para violín y piano, ¿no? Que sí conocía. Este, de hecho, mi tío Toño, que nunca se dedicó a la música, pero sí estudió, creo que con su papá, en violín un poquito, pues medio sonaba esas cosas, pero no, en realidad no, nunca escuché una obra de mi abuelo hasta como por ahí de 1980, que por alguna razón, no me acuerdo si fue uno de mis primos, trajo unas partichelas de un cuarteto de cuerdas en la menor, que es, por cierto, ahorita que surgió todo esto, no sé si eso estaba en los materiales, yo creo que no sé dónde están esas partituras, hay que buscar. Conocí otro cuarteto, creo que en fa sostenido menor, pero en la menor, ¿no? Y entonces juntamos unos músicos, yo estaba en la universidad en Estados Unidos en ese momento, juntamos unos músicos y se tocó el cuarteto y fue la primera vez un cuarteto tonal, así, como postromántico, así, o no, ni siquiera postromántico, como romántico más bien. Y fue la primera vez que escuché esta música de Ismael. Posteriormente, viendo las partituras, pues, em, pues sí, además se han hecho sonar. Creo que Eddie dirigió la suite miniatura con la Orquesta Heredia cuando apenas había empezado el proyecto, digamos, de esa versión de la orquesta o esa etapa de la orquesta. Em, pero la verdad es que sí, o sea, muchas de estas cosas se quedaron en la caja de cartón, o sea, porque literalmente, porque no era una cuestión que se mantenía viva y la institucionalidad del país no, no se, no se encargó, o sea, no tenemos un centro de investigación, digamos, históricamente, que se encargue de reunir todo eso, como el CENIDIM en México, ¿no? Que se ha encargado de reunir todas las partituras que puedan y darles. Y ahorita solo cuando se hizo el archivo en la UCR, que me parece que es sumamente importante esto, no solo por el archivo en sí, que digamos, pero esta posibilidad de ir sacando a la luz esta historia. Eso no significa que todas las obras son geniales, lo que significa es que es una memoria histórica del quehacer musical del país y eso me parece sumamente importante. Por otro lado, uno no sabe por qué optamos por ser músicos, ¿no? O sea, algo de mitología hay en todo eso, ¿no? Hay una especie de mitología familiar que tampoco hay que, tal vez es el ADN, yo qué sé, pero, o sea, yo tengo, por ejemplo, yo soy guitarrista y compositor, y tocayo, mi bisabuelo, un poco extraño, pero bueno, son casualidades de seguro. Y tengo un hermano que es un violinista freelance que vive allá en Nueva York, que es violinista, no es compositor, pero sí, le entró en un momento que quería tocar violín, entonces, pues esas cosas no se sabe de dónde vienen, ¿no? Pero sí hay algún sentido. Pero desde luego mi relación, yo conocí, bueno, con bisabuelos jamás. Yo nací en 1959, o sea, pero sí conocí a mi abuelo, pero muy poco. Como a los 4 años lo conocí. Estuve allá en la casa, allá en la Avenida Tercera, en el centro de San José. Pero una relación muy así como, bueno, un chiquillo, ¿no? O sea, y posteriormente, y después él murió no mucho después, entonces,
y estábamos radicando fuera del país, entonces no logré verlo nunca más. De hecho, yo compuse una pieza de cada mi abuelo que se llama Abuelo Imaginario en La Habana, porque en los años 20 él tuvo que ir a trabajar a Cuba, porque no había chamba aquí en Costa Rica, entonces se fue para allá y estuvo ahí 4 o 5 años. De hecho, mi tío Toño, que había nacido despuesito de que se fue, él decía que tenía un papá de cartón porque solo veía alguna foto de su papá, porque nunca lo conoció hasta como a los 5 años. Y entonces, y para mí sí, son personajes más imaginarios, más de un imaginario familiar que de una cotidianidad, ¿no? Claro, ya con la generación de mi papá es otra relación, ¿no? Pero, y de alguna manera a través de mis tíos, de mis tías, fui conociendo más a profundidad toda esta historia, ¿no? Que es muy interesante que ver, a pesar de que era sumamente multifacético, o sea, como negociante, se desempeñó como militar, como músico, como docente, como director de banda y todo. Ese periodo justamente de dirección de banda demuestra, digamos, las habilidades necesarias, o sea, que a pesar de que él estaba trabajando, digamos, a pesar, entre comillas, de que él estaba trabajando desempeñándose en otras áreas, digamos, como barbero, en su barbería, en su negocio y todo, su desempeño musical tuvo que haber sido, digamos, destacado en su época, para que le confiaran, digamos, en el proceso de arraigo de las bandas. Tal vez María Clara nos pueda aclarar más bien como en ese sentido, en el proceso de arraigo de las bandas, que a él le confiaran la dirección de una de las bandas. Creo que porque él en realidad en esta época se debe haber ido a vivir a San Ramón, porque ahora para nosotros San Ramón queda ahí nomás, y vamos y venimos, pero pensemos que en aquella época probablemente duraban, yo qué sé, un día completo en ir, o sea, él tiene que haberse ido a vivir a San Ramón, tanto que creo que Ismael Cardona nació en San Ramón, o uno de los hijos nació en San Ramón, o sea, yo creo que en esa época, y eso no he encontrado ningún documento, pero en esa época él o dejó la barbería a manos de alguien, algún familiar, algo, o la vendió, no lo sabemos, porque vean que después, por ejemplo, cuando él llegó a Costa Rica y empieza a dar clases, y al regreso a la guerra sí tiene la barbería, y vemos anuncios por los 70s y así. Pero después de eso, ya después de lo de San Ramón, yo no he vuelto a encontrar ningún anuncio sobre la barbería, que no quiere decir que no existiera o que no la tuviera, simplemente no he encontrado nada, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que él no puede haber estado viajando. Eso hubiera sido como nosotros pensar en que todos los días vamos a ir a, yo qué sé, de aquí a México en avión, ¿me entienden? Era imposible, porque era en carreta o no. Él tiene que haberse ido a vivir a San Ramón, tanto con su familia y todo, puesto que su hijo nació allá. De hecho es Genaro, perdón, es Genaro, el que se reconoce como poeta ramonense también. Okay. Sí, entonces, no, yo creo que en esa época él se concentró y más bien creo que él fundó la banda. La banda creo que no existe, más bien creo que él es el que la funda, porque en esta época hay que recordar que solo existían las bandas principales, ¿verdad? 6, pero hacia 1880 empieza a surgir el interés como las bandas militares no daban abasto, las 6 que existían no daban abasto para hacer todos los toques por todo lado, empiezan a aparecer pequeñas agrupaciones por todo el país. Y ahí podemos encontrar la banda en Santa Cruz, en Liberia, en El Zapote, que era un barrio alejadísimo, en Tibás, y la banda de San Ramón. Así que yo creo, no he encontrado nada que lo afirme, pero yo creo que ahí más bien fue que él dijo, aquí hay un nuevo campo donde me puedo desarrollar, y buscó por alguna razón San Ramón, tal vez la esposa, no sé si tenía algún ligamen, habría que explorar eso. Ahí empiezan a surgir nuevas preguntas de investigación, ¿verdad?
Pero yo siento que fue él que la fundó y fue el que la mantuvo por un tiempo, y vean que se dice que llegó a tener un buen nivel. Claro que por otro lado le ponen el nombre de banda, pero en realidad no era una banda, ¿verdad? Era una filarmonía, porque nuevamente estamos hablando de cuando hablamos de orquestas en esta época o bandas, muchas veces no eran bandas, eran pequeñas agrupaciones de vientos o pequeñas agrupaciones de instrumentos que incluían otras cosas, De ¿verdad? hecho, quizá iba por el lado de que San Ramón en ese entonces y inclusive tiempo después era la principal ciudad, digamos, de la zona de Occidente. Sí, Porque aquí posteriormente, bueno, en Grecia, hubo una filarmonía y sí, se le conoció como filarmonía y de hecho sobrevivió como hasta los 70, o sea, se mantuvo bastante tiempo y creo que fue desde finales del 19. sí, Este, la de San Ramón no duró tanto tiempo, ajá. ¿verdad? Una versión, porque luego probablemente hubo otras, pero se fundó en 1879 y ya por ahí del 81 empezó a tener problemas, y cuando murió Tomás Guardia perdió todo el apoyo, ¿verdad? Porque el que lo defendió fue Tomás Guardia. Vean qué tanto que la desaparecen, y fue Tomás Guardia el que dijo, no, esta banda tienen que volver a instaurarla porque han logrado un buen nivel, etcétera, no se vale, por así decirlo, perder toda esa experiencia, y la vuelven a abrir. Pero Tomás Guardia muere poco después y ya entonces ahí sí desapareció completamente. Y de hecho, yo, o sea, lo quería hacer el comentario viendo, digamos, como justamente los procesos que él tenía que desempeñar en su vida laboral como ciudadano, digamos, más allá que como músico, y ver, o sea, dibujar el paralelismo a la situación actual, digamos, al contexto actual, más allá de la pandemia, sino digamos, a las habilidades que necesita tener un músico, y en eso lo vinculo, digamos, tal vez Elena nos pueda ampliar como por ahí de desempeñarse como intérprete y enseñando, y, o sea, tener que desarrollar muchas cosas. Tal vez antes de Irena, yo quisiera decir que yo creo que es que Alejandro Cardone Llorens era un músico súper, una persona súper proactiva, súper buena para detectar el contexto, porque vean que el himno él lo hace, de ahí él venía llegando al país y de repente se siente súper costarricense, en un momento donde nadie, o sea, donde apenas el concepto de identidad nacional se estaba forjando. Vean que el himno nacional es de un año antes de su llegada. O sea, esta idea de nación que tenemos ahora no existía. No va a existir hasta fines del siglo XIX, cuando se hace toda una serie de cosas para crear el imaginario, el país. En esta época todavía hasta se estaba discutiendo si debíamos ser un país entero, todo Centroamérica. O sea que de verdad yo pienso que Alejandro Cardone Llorens era una persona con una sensibilidad para leer el contexto buenísima, porque componer un himno en todo esto que estamos hablando, de que realmente no había esta sensación de identidad nacional, y sin embargo él supo leer a al presidente y al obispo, ¿verdad? Y decir, hago un himno. Y además, no solo hago un himno, sino que arriesgo mi vida al hacerme militar e ir a pelear a la milicia, ¿verdad? Entonces, yo creo que él es una persona sumamente interesante. O sea, que lo debo decir ahora, porque antes, si me hubieras preguntado en febrero, te digo, no tengo idea quién era. Es más, no tenía idea quién era. Todas estas facetas las descubrí gracias a la investigación. Pero sí creo que él realmente era una persona, y ahora estoy pensando que voy a modificar, ya que hay tiempo, el final del artículo, porque no lo puse tan explícitamente, pero es que sí creo que era una persona súper viva, proactiva, probablemente de esos músicos que ahora llamamos de super músicos, en el sentido que arreglan, tocan, componen, dirigen, o sea, hacía de todo, pero además una personalidad que le permitió en diferentes momentos leer el contexto súper bien para decir, esto es lo que ahora me sirve, esto es lo que ahora no, y irse pasando, porque vean que él, su vida muestra exactamente lo que era en el momento para el desarrollo del oficio musical, ¿verdad? Sí, yo creo que también, si no me equivoco, creo que mi
mi papá me contaba que su hijo, mi tío abuelo, que también se llamaba Alejandro, que no sé si era el hijo mayor de él, este, se hizo cargo del negocio o de alguno de los negocios, no sé cuál, no sé si fue el negocio en San Ramón o si fue el negocio en San José. Según mi papá no era muy buen negociante, a diferencia de su papá, pero no le iba tan bien, pero esos ya está en el plano de los chismes familiares. No sé si realmente, no me acuerdo bien con detalle esto, pero sí sé que por lo menos él estuvo involucrado. Y lo otro que es interesante es que no le tiene que haber, o sea, creo que le fue bastante bien económicamente, o por lo menos decentemente, porque a Ismael lo manda siendo adolescente a Nueva York a estudiar violín. O sea, mi abuelo estudió en Nueva York, hizo creo que la última parte de la secundaria y sus estudios superiores, después volvió al país. Es interesante también, bueno, cómo a lo largo de la historia y siempre se mantiene esto de la versatilidad de las personas que se dedican a la música, ¿verdad? Porque si nos ponemos a hablar con cualquiera de nosotras que estamos aquí, ¿verdad? O igual con Luis, ¿verdad? También, o con sus compañeros, o sea, dan clases, tocan un instrumento, componen, les toca arreglar. Si alguien trabaja en un colegio, le toca hacer un arreglo de algún tipo. Y si uno tiene una banda propia, entonces también le toca hacer los arreglos, producir, escribir las letras. Y además, bueno, es como extraño también cómo poco a poco también la misma creatividad va dando herramientas de sobrevivencia. Ahora es como, bueno, tengo esto, pero también de aquí puedo sacar esto. O sea, verlo desde ahí también, ver cómo también desde los antepasados, pues claro, a veces como que la gente dice, no, yo soy chelista, digamos, yo soy chelista, punto. Pero no, realmente hace más cosas que eso. Esa persona toca en una orquesta, da clases a niños, a niñas. Ahora, entonces también cómo por allá tener este oficio de la música, también replantearse, ¿verdad? Que no necesariamente somos eso, ¿verdad? Somos personas que también sabemos hacer muchas cosas. Y creo que esa es la ventaja que tenía Alejandro Cardona Llorens, ¿verdad? Que él tal vez seguía trabajando fuertemente en la música, pero sin dejar de lado lo que él era, ¿verdad? Una persona que le gustaba hacer negocios de aquí, viajar, tocar, arreglos. Él hacía lo que podía con su vida y eso es lo que tal vez, ¿verdad? Para mí es el oficio de la música, una de otras cosas de las que también se pueden hacer. Agradecerles nuevamente por sus participaciones y por sus aportes. Y creo que como a manera de comentario final, lo que podemos ver es tomando esto que menciona María Clara, quedan muchas preguntas, quedan muchas cosas que se podrían hacer. Creo que ese comentario de Elena de querer escuchar esta pieza en un coro, o sea, grabada en un coro, de repente escuchar también el arreglo de banda, es interesante es como abrir un baúl donde uno se encuentra primero una cosita y es, uy, sí, necesito averiguar esto y después de repente el baúl era infinito, tenía un hueco. Entonces, sí, o sea, es interesante cómo la historia nos hace construir más historias. Respirando venganza y furor, la victoria nos dé sus laureles. Ella siempre